90.1. Continuamos con Notimundo a la Carta. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, informó que la Agencia Metropolitana de Tránsito colocará un chip de control en todos los automóviles que aprueben la revisión técnica vehicular para mejorar el control del pico y placa. ¿El pico y placa ha ayudado en realidad a mejorar la situación del tráfico en la ciudad? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Alex Pérez, él es secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Alex, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Gisela, muchas gracias por la invitación, a las órdenes. Alex, este dispositivo se va a llamar Tercera Placa y albergará toda la información de los vehículos. Según el alcalde, este dispositivo estará instalado en todos los vehículos matriculados en la ciudad dentro de 2 o 3 años, entiendo. ¿Quién asumirá el costo de esta tercera placa? Bueno, Gisela, primero pongamos en contexto el tema, ¿no? Okay. Este es un sistema de identificación vehicular que nos va a servir para varias cosas, para medidas de gestión de demanda de uso de transporte privado. Los valores lo estamos definiendo en la ordenanza. Esto tiene que salir por un tema legislativo de ordenanza, el cual el señor alcalde en las próximas semanas presentará ya la iniciativa al Consejo para que sea aprobado. La idea es que esto sea parte del proceso de matriculación y se lo incluye en la revisión técnica vehicular. Se están evaluando justamente los costos de estos dispositivos para incluir en la ordenanza y que sea un pago que haga el ciudadano en función de la instalación de este dispositivo. Ahora sí, entonces lo vamos a asumir los quiteños, digamos, cuando vayamos a hacer la matriculación. Ok. ¿Qué, además del pico y placa, qué otro tipo de controles se pueden implementar a través de este chip? Es decir, va a mantener toda la información del vehículo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué controles se pueden hacer? El pico y placa, pero también, por ejemplo, el registrar pasos de semáforo, el irrespeto a algunas normas de tránsito, no sé. A ver, esta es una herramienta. Una herramienta que puede ser utilizada, como usted bien lo dice, Gisela, en un montón de... que no necesariamente es control. Puede ser facilitación también de la gestión del tránsito. Puede ser utilizado desde el punto de vista de control, que es uno de los ámbitos, control de pico y placa, el control del uso exclusivo del carril de uso exclusivo, de trole y ecovía. Puede ser usado para control de transporte público, en el caso, por ejemplo, del ingreso a las terminales Quitumbe, Labrador, que solo aquellos que tengan permiso de operación y que tengan todos los documentos al día puedan ingresar. Pero también puede servir para yo tener información de cómo se está comportando el sistema de transporte privado, si queremos llamarlo así, del Distrito Metropolitano de Quito y poder implementar medidas de gestión de demanda como para mejora del tráfico, porque yo voy a poder tener un mejor mapeo de la circulación de vehículos. ¿Cómo se gestionaría mejor las rutas y para agilitar el tráfico con este chip? ¿En qué lo ayuda? ¿Por qué? Porque nosotros, este es como nosotros tenemos la cédula, ¿no es cierto? La cédula tiene un chip que antes no se ocupaba y ahora se ocupa tiene un potencial para ser ocupado dentro del pago del metro. Este va a ser un chip que va a tener en mi vehículo que yo puedo registrar cómo se están moviendo los vehículos en la ciudad. El Plan Maestro tiene un modelo de transporte que simula cómo se mueven los vehículos del Distrito Metropolitano de Quito y en base a eso se genera toda la planificación y política de movilidad. Ahora, información de cuántos vehículos se están moviendo y de dónde a dónde se están moviendo, yo puedo mantener ese plan maestro actualizado, ese modelo de transporte actualizado, definiendo cuáles son las zonas de mayor generación de viajes y de atracción de viajes para poder definir cambio de sentido de vías, medidas de implementación de carril bus, medidas de implementación de carriles exclusivos, y así un montón de medidas de gestión de demanda que en función de la realidad de la información que por primera vez se podrían tomar a mejorar la circulación en el distrito metropolitano. O sea, ustedes van a poder identificar un auto donde esté y de quién es. Eso a través del chip. Eso es más o menos como el sistema Hunter, que tiene como un GPS o algo más. No es un sistema de identificación o de posicionamiento de GPS, para nada.
Esto más bien lo que es un chip, como le decía, ¿no es cierto? Que nosotros podemos colocar las antenas que lean ese chip y en función de eso implementar los servicios. Por ejemplo, ¿a qué me refiero, Gisela? Para hacerle el ejemplo más claro. Nosotros, el carril exclusivo del trolebús, ¿no es cierto? Nosotros podemos colocar antenas cada 500 metros en el carril exclusivo y el carro que pasa por el carril exclusivo y le lee la antena simplemente será multado. No es que identifica dónde está el vehículo. Exactamente, no por medio de un posicionamiento global, sino por la lectura del dispositivo. Pero en caso de seguridad, por ejemplo, si podría verificarse en caso de, por ejemplo, un atentado con un vehículo que tiene el chip, ustedes pueden identificar por dónde pasó ese auto antes de cometer el atentado, por ejemplo, como en el tema de seguridad, también podría aplicarse para algo así. Podría aplicarse, hay un montón de aplicaciones, no solo desde el punto de vista de movilidad, seguridad, comercio, hay un montón de aplicaciones que podrán nacer a partir de la implementación de este chip. Totalmente de acuerdo con usted, Gisela. Lo que nosotros estamos ahorita priorizando es el tema de movilidad. ¿Y qué hay del usuario? ¿Tendrá el usuario un sistema de navegación también para su uso? Como le decía anteriormente, esto no es un sistema de posicionamiento global. No es que yo a través de un satélite como el sistema GPS sé dónde está mi vehículo cada momento, sino simplemente en los puntos donde yo coloque una antena o donde yo coloque un dispositivo para leerlo. Y será simplemente para gestionar inicialmente la movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito. Por ende, el usuario no necesita o no va a tener una plataforma para saber dónde estoy o dónde está mi vehículo. Esa no es la información y el objetivo. Claro, porque si fuera así, que muchos pensaban así en redes sociales, leía, eso podría ser un atentado contra mi privacidad y además en el tema de seguridad sería gravísimo, ¿no? Porque ya hemos visto cómo se utiliza muchas veces ese tipo de cosas. Y dentro del proyecto de ordenanza, nosotros lo que estamos, y una de las partes importantes que estamos incluyendo es el cumplimiento de la ley de protección de datos, porque esto es para un uso específico y más no para estar teniendo todo el mundo acceso a información que es información privada. Ahora, el informe de calidad de vida 2023 publicado por la iniciativa Quito ¿Cómo vamos? Resalta una crítica situación del tráfico en la ciudad capital, con una pérdida promedio de 70 horas al año debido a la congestión vial, consolidando a Quito como la ciudad más congestionada del Ecuador, dice este informe, y ocupando el tercer lugar en América del Sur, en el puesto número 40 a nivel mundial. También tiene el puesto número 40 a nivel mundial. Impresionante. Con la experiencia en ciudades como Bogotá, por ejemplo, ¿realmente funciona el sistema de pico y placa y para reducir el tráfico en la capital? ¿Funciona? A ver, ahí, Gisela, pensemos primero que la movilidad no es solo un proyecto o un tema de una herramienta y con esto se soluciona. Y yo totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que el pico y placa de por sí no es que solucionará mucho de la movilidad del transporte movilidad y transporte en el Distrito Metropolitano de Quito. Tiene que ser un análisis y una visión integral de todo el sistema. ¿Por qué? Porque esto tiene que venir acompañado de otras medidas. Así es. Por ejemplo, nosotros, el pico y placa se conoce como es el nombre común, pero es una medida que desincentiva el uso de transporte privado. Y nosotros tenemos que buscar medidas que complementen, que vaya al incentivo del uso de transporte público, generar mejor calidad de transporte público, mayor cobertura de transporte público, eficiencia en el transporte público. ¿Eso qué va a permitir? Que la gente pueda pensar dos veces en utilizar el transporte privado y darle una oportunidad al transporte público. Si yo logro que la ciudadanía vea que es mucho más rápido andar en transporte público que en transporte privado, voy a lograr cambiar esa realidad. Y sobre todo pero por eso no es solo el poquito. Porque apenas el 19% de la población quiteña se moviliza en vehículos particulares y son los que más generan tráfico. Exactamente. Esta es una realidad que el Plan Maestro lo analiza y lo incluye dentro de su análisis. Y lo que dice justamente es eso. Primero nosotros debemos trabajar para ese 70% de la población que se mueve en transporte público, mejorar la calidad del servicio, que son temas que venían postergados desde el 2020 y pero, que no se han hecho y que ya estamos implementando. ¿Ya se está implementando? ¿Qué se está implementando? Porque realmente vemos que se han dado últimamente problemas con el tema del metro, porque no hay, bueno, ya se solucionó el tema del mantenimiento, pero
realmente, si usted dice eso, entonces, ¿por qué no empezamos mejor, en vez de poner el chip, que la tecnología siempre es buena, no hay nada que hacer, pero empecemos a construir más vías? No sé, Quito es un caos vehicular y un chip, como usted dice, sí, podrá ayudar en algo en la reorganización de el tráfico en la ciudad, pero eso no quita que seguimos en las mismas vías y con la misma cantidad de vehículos. A ver, Gisela, ahí yo creo que debemos justamente ponernos en una visión de desarrollo de ciudad. El crecimiento en infraestructura, si bien es necesario en algunas partes donde ya la unidad es muy conflictiva y se está trabajando en soluciones, por ejemplo, en la Avenida Occidental, estamos haciendo el mantenimiento de la Galo Plaza Lazo, estamos proyectando, el mantenimiento de la Galo Plaza Lazo para este año y otras soluciones que necesita el Distrito Metropolitano de Quito, no es 100% nuestra prioridad. Nuestra prioridad es el transporte público. ¿Por qué? Técnicamente se conoce que aumentar la cantidad de vías no soluciona el problema. Al yo aumentar la cantidad de vías en la ciudad, lo que hago es que haya más espacio para el vehículo privado. Y la gente va a empezar a salir más del vehículo Entonces privado. te cambio la pregunta, Alex. Entonces te cambio la pregunta. ¿Qué se ha hecho para mejorar la calidad del servicio de transporte público? Y sobre todo porque a pesar de que el pasaje aumentó, el servicio todavía es bastante deficiente. A ver, Gisela, aquí hay que estar clarísimos en lo que primero recibimos y en lo que estamos avanzando. El día de ayer se presentó en el Consejo Metropolitano justamente el plan de reorganización de todo el transporte público. Un proceso que lastimosamente desde el 2020 vino siendo postergado. Y no solo por no hacerlo, sino que lo hicieron mal. Hicieron un concurso de rutas y frecuencias en el 2020, donde el 50% de rutas se adjudicó y el mismo municipio demanda la nulidad sobre lo optado por el municipio de ese momento. No puede ser implementado. Y el otro 50% de rutas se declaró desierto porque el sector transportista no ofertó para esas rutas. Entonces, ese problema legal, ¿no es cierto?, nosotros lo hemos venido heredando. ¿Qué decisión tomamos? Primero, tenemos nuestro plan de rutas y frecuencias del Distrito Metropolitano de Quito, que nos aumenta la cobertura del 91% al 95% del territorio, que mejoramos cobertura de servicios. Segundo, conectamos ese transporte convencional con los corredores longitudinales. Y tercero, se van a crear nuevas rutas transversales que cruzan el metropolitano de este a oeste, un servicio que históricamente no ha existido. Esto en su conjunto está ya planificado, está diseñado y empezamos en su implementación en este segundo semestre de este año. Alex, y para cerrar nada más, porque ya no tengo tiempo, me gustaría saber si no se puede utilizar ese chip también para entonces mejorar el sistema de transporte público que, como usted dice, utiliza la mayoría de los quiteños. Controlarles mejor, porque realmente no paran en las paradas, exceso de velocidad, competencia, generan un caos terrible también en el tráfico. Entonces, ¿no sería mejor utilizar primero en ellos para controlarlos al transporte público? No necesariamente, tenemos otras tecnologías que se están implementando. Estamos en el proceso de implementación de los sistemas inteligentes de transporte en transporte público. Sistema integrado de recaudo, sistema de ayuda a la explotación y sistema de información al usuario. Estas tres herramientas nos permitirán justamente lo que usted nos dice, controlar mejor, y no solo controlar, gestionar mejor el transporte público. Y estamos dedicados a eso. La idea justamente es de eso, no solo trabajar ni satanizar el transporte privado ni el transporte público, sino trabajar para todos, pero desde un punto de vista integral, hacia una movilidad sostenible donde no necesitemos más vehículos privados, pero sí podamos movernos en la ciudad de una mejor manera, reduciendo los tiempos de viaje. Nos acaban de mandar un mensaje diciendo que empecemos mejor por mejorar las paradas del trole y de la ecovía, porque son un desastre. Y justamente estamos en ese proceso. Se están manteniendo ahorita todas las paradas del sistema trolebús y ecovía. Muchas ya están terminadas, otras están en proceso. Y obviamente esto genera una molestia a la ciudad porque muchas paradas se están cerrando mientras se hace el mantenimiento, pero los procesos ya están en camino. Mire, me dice de la Y, de la Concepción, que son un basurero completo. Ahí le paso el dato nomás para trabajar en eso. Gracias, Gisela, y estamos trabajando en eso. Yo le agradezco muchísimo, Alex. Espero que pronto nos volvamos a ver para ver qué avances se han hecho justamente en el tema del tráfico vehicular, que en Quito creo que es una de las principales molestias, digamos, de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Gisela. Un gusto. Una buena tarde. Nos acompañó Alex Pérez, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Notimundo a la carta.